Romanos, capítulo 15, del 18 al 21. Es bueno estar en la casa del Señor, amén. Amén. Es bueno estar en la casa del Señor. Y dice así en la palabra de Dios: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y encontramos aquí unas palabras tremendas de la boca del apóstol Pablo. Y podemos decir sin lugar a duda que estos versículos abarcan lo que sería un ministerio lleno del Espíritu Santo. Nos habla del propósito de vida como cristiano, porque tú y yo tenemos un propósito de vida, amén. Y lo primero que quiero destacar es lo que dice aquí en el versículo 18, cuando Pablo escribe: lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y lo primero que quiero destacar es la humildad de Pablo. Y queda demostrada en estas palabras que él expresa. Porque él no dice lo que yo he hecho por Cristo, sino dice lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo se niega pues a atribuirse el mérito personal de sus logros, de todas aquellas cosas que él había hecho por el Señor y para el Señor. Él no quiere atribuirse absolutamente nada y reconoce algo tan hermoso y tan importante. Él reconoce que todo lo que él hace es por obra del poder del Espíritu Santo en él. Él reconoce que solo Cristo está obrando en él por el poder del Espíritu de Dios. Y a mí esto me encanta. Me encanta la humildad y me encanta cómo él reconoce que todo lo que él tiene, todo lo que él da, no es por sus buenas palabras, no es por su estudio, no es por lo que él pueda dar, sino simplemente por la pura gracia de Dios obrando en él. Pablo tuvo un antes y un después, igual que todos aquellos que hemos recibido del Señor, amén. Aquellos que le hemos dicho sí al Señor, todos tenemos un antes y un después. Y Pablo también tenía un antes y un después. A ver, en cuestión de una palabra, venga, ¿quién podría decirme lo que Dios ha hecho en su vida? Con una sola palabra. Dios la ha transformado. Venga, más personas, más hijos de Dios, hijas de Dios que estamos aquí. Dios la ha fortalecido. Venga, Dios ha hecho cosas. Dios te ha dado paz, Dios la ha sanado. ¿Qué más? Dios te ha dado bendiciones. Venga, Dios te ha dado salud, qué bueno. ¿Qué más? Venga, una nueva vida. Así es. Hay un antes y hay un después. Y todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, tenemos un antes y tenemos un después. Y Pablo tuvo un encuentro con Jesús resucitado, que él le cambió su vida. Yendo por ese camino de Damasco,
él pudo encontrarse con ese Jesús resucitado, que cambió todo el concepto, que cambió toda su forma de pensar, de actuar. Lo cambió todo en él, porque tuvo ese encuentro real con el Cristo resucitado. Antes Pablo era esclavo de la mentira, era esclavo del pecado, de esa ceguera que lo llevaba a la muerte. Y después de ese encuentro con Jesús, él se consideraba esclavo por amor de Cristo. Su vida era un sacrificio vivo para que Dios cumpliera el propósito en su vida, para su gloria. Y lo encontramos en Gálatas 2:20 cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso lo dice alguien que tuvo un encuentro con Jesús. Eso lo dice alguien que tenía un pasado oscuro, pero que una vez que se encuentra con ese Jesús resucitado, él puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso las palabras de Pablo, lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, aquí Pablo está reconociendo que él es simplemente un instrumento de Dios. Un instrumento que está siendo utilizado para cumplir los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles pudieran obedecer y amar a Jesús. Y vivir sabiendo que estaba en el camino correcto, en la senda correcta, que era en Cristo Jesús. Él sabía y entendía que él era simplemente un instrumento de Dios. Un instrumento donde Dios lo usaba, un instrumento donde era usado con poder, con gloria, donde manifestaciones, cuando oraba, había sanidades, había milagros. La palabra era corrida por todos los lugares a donde él iba. Y él sabía que todo eso simplemente lo podía hacer porque el Espíritu de Dios estaba en él. Él era el mero instrumento. Mira, todos estos instrumentos que vemos aquí, la guitarra, el piano, son instrumentos. Pero si no hay una mano que le toca, no da ese sonido agradable, ¿verdad? No cumple su utilidad. Tú y yo somos ese instrumento y Dios es esa mano. Y si Dios no coge tu vida como instrumento, no nos dejamos usar por la mano de Dios, no vamos a ser útiles en este mundo. Y Pablo entendió que él era un simple instrumento para llevar la palabra a los gentiles. Sabemos que los gentiles eran personas no judías. Y él entendió cuál era su propósito. Ahora yo me hago esta pregunta. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves? Porque nosotros, y esta palabra también nos habla a nosotros. Nos habla de la misión que Dios nos ha dado, porque Dios te ha dado una misión. Nos habla de nuestra responsabilidad, porque como hijo e hija de Dios tenemos responsabilidad. Por eso te pregunto, y medítalo para ti mismo, ¿cómo te ves? Porque podemos encontrar aquellos que se ven como, hey, yo soy la que dirijo mi vida, yo lo hago, yo digo, es decir, me lo guiso y yo me lo como. No da lugar a la palabra del Señor, no da lugar a que el Espíritu Santo pueda tratar con su vida, sino Él es el protagonista. Yo dirijo mi vida, yo hago, yo digo. Y también está aquellos que quizás se vean como esa pena andando, ¿no? ¿Conocéis gente así? Todo me pasa a mí, no valgo, no estoy preparado, no es el tiempo, nadie me entiende, es que nadie entiende mi situación, nadie sabe por lo que estoy pasando, soy un cero a la izquierda. O quizás te pueda ver como ese instrumento,
para que Dios te use en este tiempo. ¿Cómo te ve, iglesia? ¿Cómo te ves? Porque Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo seamos ese instrumento para poder llevar la palabra de Dios, para que Él nos use en poder. Él quiere usar nuestras vidas. Pero es interesante lo que leí en un libro que se titula Instrumento en las manos del Redentor. Y dice, he copiado 3 frases que me gustó. Dice, un instrumento es una herramienta que se utiliza activamente para cambiar algo. Y Dios ha llamado a todo su pueblo a ser instrumento de cambio en sus manos. Ahora bien, ser un instrumento de cambiar corazones significa seguir el ejemplo de Cristo y centrarse en el corazón, empezando por el tuyo primero. Y empezar con su corazón, con mi corazón, significa comprender y someterme al llamado de Dios. Por lo que yo entiendo cuando leo todas estas cosas, es que si yo soy un instrumento en sus manos, para que Dios me pueda usar para llevar la palabra a las personas que no conocen de Cristo, para que Dios me pueda usar para llevar su poder y su gloria, lo primero que se tiene que dar es que mi corazón, mi vida, sea una vida que ame a Dios por encima de cualquier cosa. Que mi vida sea una vida que honre a Dios con mi ejemplo, con mi conducta, con mis palabras. Y que mi corazón esté totalmente rendido a Él. Y querida iglesia, ojalá tú y yo podamos decir, Señor, yo quiero ser un instrumento para tu gloria. Señor, yo quiero ser un instrumento para que tú me uses. Señor, yo quiero ser un instrumento para poder llevar la palabra a tantas personas que se pierden. ¿Sabe? Pablo entendió cuál fue su llamado. Yo no sé si tú has entendido cuál es tu llamado, porque tú tienes un propósito. Jesús no te salvó simplemente para que vivieras bien o para que disfrutaras de la salvación, que sí, que está bien, pero hay mucho más allá. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte a donde tú te mueves. Dios quiere usarte en tus estudios, en tu trabajo, en tu comunidad. Cuando vas a jugar al fútbol, cuando estás con tus amigos de deporte. En cualquier esfera de tu vida, Dios quiere usarte. Va mucho más allá que recibir esa salvación tan hermosa. Una vez que hemos recibido esa salvación, tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Tenemos que seguir caminando juntamente con Jesús. Pero mi vida tiene un propósito. Mi vida tiene un propósito. Y Pablo lo entendió. Y sabes, muchas veces la iglesia de hoy en día parece que no entiende cuál es el propósito. Estamos tan involucrados en nuestras vidas, en nuestros quehaceres, en nuestras circunstancias, que nos olvidamos del propósito real, del propósito en el cual tú y yo, el Señor nos quiere usar en esta hora. Porque vivimos en tiempos ya peligrosos. Los tiempos se van acercando, se van acelerando. Yo no sé el tiempo que a mí me toca o me queda de vida. Pero yo lo único que sé es que el tiempo que me quede vivir, quiero vivir en el propósito de Dios. Quiero ser instrumento de Dios. Y quiero que Dios me use para que muchas personas lleguen a conocerlo. Para que muchas personas puedan llegar a conocerle a Él, a ese Dios que trae la salvación a las vidas. A ese Dios que nos rescata de la muerte y del pecado. A ese Jesús que nos da una nueva oportunidad, una esperanza.
Y Dios quiere contar contigo. Dios quiere contar contigo. Por eso te pregunto, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? Porque si hemos entendido el Evangelio, también podemos decir, como decía Pablo, en mi debilidad, yo me fortalezco. En mi debilidad yo me fortalezco. Aquí no hay nadie fuerte. Y hay de aquel que se diga fuerte. Estoy hablando de un corazón entregado al Señor. Estoy hablando de un corazón que se rinde a los pies de Jesús y le entrega todo lo que es uno. Toda su vida completamente. Y que entiende el precio que tiene que pagar para seguirle a Él. Y Pablo lo entendió. Pablo fue un instrumento para los gentiles. Y la palabra se corrió por todo, por muchos lugares. Donde Pablo iba, como lo hemos leído, era llenado todo del Evangelio de Cristo. Ahora bien, ¿qué herramienta usaba Dios con Pablo? Dice, con palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí encontramos un hombre con las cosas bien claras. Pablo no se entretenía con tonterías de la vida. Él sabía cuál era su llamado y él iba y era consciente de lo que tenía que hacer cada día. Y el Señor lo usaba con palabras, lo usaba con obras, dice con potencias de señales y prodigio. Y vemos como Pablo, cuando leemos la vida de Pablo, vemos como el Señor lo usaba de forma poderosa. Y ese ministerio que él tuvo fue un ministerio extenso, donde el Evangelio fue predicado, donde él pudo obrar sanidades a través del Espíritu Santo. Pero él no dice, yo he obrado, yo he sanado, sino él reconoce que si todo lo que él hace es porque el Espíritu de Dios está en él. Es porque el Espíritu de Dios está en él. Y sabes, yo no sé tú, pero yo quiero ver grandes señales, amén. Yo quiero ver que el Espíritu Santo se mueva, porque el Espíritu Santo es el mismo ayer por los siglos de los siglos. Nosotros creemos que Dios puede obrar milagros, que Dios puede obrar sanidades en los tiempos de hoy, que Dios puede usar tu vida para orar por una persona y sanarlo y hacer un milagro. Dios puede usarte como usó a Pablo y como usa a muchas personas. Dios puede usarnos para hacer grandes cosas en este tiempo. Y vemos aquí la herramienta que usaba Dios con Pablo, con palabras, con obras, con potencia de señales y prodigio. Aquí cuando habla de palabra está hablando de la palabra logo. Esa palabra donde cuando Jesús estaba en el desierto y el enemigo lo tentó y él los reprende con la palabra. Y obras se está refiriendo a argón, es obra en acción. Es decir, es como tú y yo caminando como cristianos, haciendo la obra de Dios, caminando, haciendo la obra de Dios, siendo instrumento. Pero hermano, en medio de ese caminar, el Espíritu Santo tiene que trabajar con nuestras vidas. En medio de ese caminar, el Espíritu Santo tiene que tratar con nuestros corazones. Y seamos honestos, pasan muchas cosas que no entendemos. Pasan muchas cosas en nuestras vidas que ya decimos, estamos cansados siempre con las mismas cosas, los mismos problemas o enfermedades que vienen, circunstancias de la vida. Pero en medio de esa obra del Espíritu Santo en nosotros, aquello que hemos entendido, podemos sacar
lo bueno, por decirlo de una manera, en poder poner nuestra experiencia a los pies de Jesús. Lo que a ti te ha pasado, siendo instrumento de Dios, puede ser de bendición para otra persona que lo necesite. Nunca lo olvides. Tu vida, tu proceso, lo que tú estás viviendo, lo que Dios está tratando contigo, lo que a ti te está ocurriendo, las sanidades que Dios ha hecho en tu vida, los porqués que no entiende, la circunstancia, todo eso, si tú eres capaz de canalizarlo y entender a Jesús, entender la obra que Dios ha hecho en tu vida y está haciendo, puedes decir, como decía Pablo, instrumento soy en sus manos. Instrumento soy en sus manos. Y Dios quiere usar a su iglesia. Dios no quiere usar a hombres perfectos, mujeres perfectas, jóvenes intachables, no. Somos imperfectos. Pero sí quieres usar a hombres y mujeres que hayan entendido, que hayan comprendido a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que cambió su vida, a ese Cristo que le dio una nueva oportunidad de vida, a ese Cristo que te sacó del hoyo, a ese Cristo que te ha dado la salvación, te ha dado esperanza, a ese Cristo que te hace levantarte en el nombre de Jesús. Cuando quizás tu carne lo que quiere es tumbarte en la cama y ponerte la manta por arriba y que nadie te moleste. Cuando hemos entendido quién es Cristo, lo que hace Cristo y a dónde nos quiere dirigir su Espíritu Santo, le decimos, Señor, aquí estoy. Y aunque no lo entienda, si puedo bendecir a la persona que tengo al lado con mi testimonio, con lo que yo estoy pasando, Señor, quiero ser ese instrumento de gloria. Quiero ser ese instrumento para que muchos puedan llegar al conocimiento del Evangelio de Cristo. Por eso, ¿cómo te ves, iglesia? ¿Cómo te ves? Dice Pablo que todo lo había llenado del Evangelio de Cristo. ¡Wow! Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y para hoy en día esta palabra debe ser una fuente de inspiración para todos los cristianos. Esta palabra te debe de inspirar a tu vida. ¿De qué? Pues de compartir el Evangelio de Cristo. Te debe de inspirar y decir, Señor, yo quiero que tú me uses. Mira, muchas veces nos olvidamos, pero hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No hay fiesta en los cielos cuando el pueblo se reúne. No hay fiesta en los cielos cuando hacemos ciertas actividades. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y tú puedes hacer que haya fiesta en los cielos. Amén. Si realmente nuestras vidas son instrumentos para el Señor. Y me encanta como dice Pablo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Wow! Eso quiere decir que donde Pablo iba, compartía del Evangelio. Donde Pablo estaba, compartía del Evangelio. Donde Pablo se encontraba, compartía del Evangelio. Porque él había entendido. ¿De qué llenamos nuestras vidas? ¿De qué llenamos nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Ay, escucha. ¿Tú sabes lo que ha pasado? ¿Te lo cuento? ¿Quieres que te lo cuente? Y prestamos oído. Ay, ven, que te voy a contar lo último. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Quizás nos llenamos de murmuraciones, de crítica,
¿Qué es lo que vemos por nuestros ojos? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? ¿De qué nos llenamos? ¿De qué nos llenamos? ¿Sabe? Pablo dijo que todo lo llenaba del Evangelio de Cristo. ¿Y sabe por qué Pablo pudo decir eso? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenaba todo en su vida. El amor a Dios, el amor a la obra, lo llenaba todo en su vida. La pasión por las vidas que se perdían sin Cristo, lo llenaba todo en su vida. Y es por eso que Dios lo podía usar de una forma poderosa como un instrumento para su gloria. Hermano, que el Señor nos ayude en este tiempo. Y yo no te digo que tenemos que estar pendientes de muchas cosas en la vida. Claramente, pues sí, tenemos que estar con la familia, tenemos que atender el trabajo, tenemos que ser responsables en muchas áreas. Pero ¿de qué te está llenando? ¿De qué te está llenando? Yo quiero decir, como decía el apóstol Pablo, tenemos tanto que aprender, iglesia. Tenemos tanto que aprender y entender. Porque el enemigo hoy en día está disfrazando tantas cosas dentro de la iglesia, no afuera, porque afuera están perdidos. Dentro de la iglesia, para que tú y yo perdamos el tiempo en tantas cosas y nos llenemos nuestro corazón en tantas cosas. Cuando el Señor nos está diciendo, hey, quiero que sea un instrumento. Tú sabes si cada uno de los que estamos aquí, a donde nos estamos moviendo en nuestro trabajo, en nuestros estudios, seamos ese instrumento de gloria, ese instrumento que Jesús pueda usar con poder y que realmente nuestras vidas son vidas que están llenas de su presencia, llenas de su presencia. Hermano, yo estoy segura que Dios nos va a usar de una forma poderosa como nunca antes. Pero ¿cuántas veces, y seamos honestos, no hemos ido a nuestras casas como con esa sensación de decir, Señor, perdóname, porque aún hemos visto una necesidad. Aún el Espíritu Santo ha hablado en nuestras vidas y no le hemos hecho caso. Y no le hemos hecho caso. Y después hemos tenido que decir, Señor, perdóname, porque tú querías usarme en ese momento, pero estaba tan ocupado, mi vida tan acelerada, que no me he parado para ser ese instrumento para ti. Ojalá podamos llenar todo Cádiz de la presencia de Dios. Amén. Todo Cádiz de la presencia de Dios. Porque haya un instrumento en cada barriada, en cada lugar, que como está lleno de la presencia del Señor, lo que hace hablar es del Señor. Como está lleno de la presencia del Señor, cuando ve una necesidad, se acerca y le dice, ¿en qué podemos ayudarte? Déjame que ore por ti. Porque hay corazones llenos de la presencia del Señor. Y sigue el versículo y de esta manera dice, me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Él se esforzaba a predicar el Evangelio.
Porque hermanos, seamos realistas, nos tenemos que esforzar. Después lo demás lo hace Dios. Pero tú y yo nos tenemos que esforzar. Nos tenemos que esforzar para buscar de su presencia. Nos tenemos que esforzar cada día para buscarlo a Él, para predicar el Evangelio. Nos tenemos que esforzar en nuestras vidas. Y Pablo dice que se esforzó en predicar el Evangelio. ¿Qué le motivaba a Pablo? Ya lo hemos visto. Lo motivaba ese hambre por Jesús. Lo motivaba esa pasión por los perdidos. ¿Qué te motiva a ti cada día? ¿En qué te esfuerza? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu motivación para hacer algo en esta vida? Reflexiónalo ahí. ¿Es Cristo? ¿O todavía estás distraído? ¿Todavía no has entendido? Quiero ir concluyendo. Porque esta palabra es importante que la podamos entender. Te he hecho algunas preguntas para que la medites. ¿Cómo te ves a ti mismo? Medítala. ¿Cómo te ves? ¿De qué llenamos nuestro corazón? ¿Y en qué te esfuerzas? Si eres capaz de analizar estas 3 palabras, podrás entender o podrás ver si has entendido o todavía sigues distraído. Como iglesia, Dios nos está llamando a ser instrumento. Dios nos está llamando a una vida en obediencia. Donde seamos esos instrumentos en sus manos para que Él pueda hacer y Él pueda usarte, aún en los lugares que menos te puedas imaginar. Y Él puede usarte con poder. Él puede usarte aún de una manera sobrenatural. Sobrenatural. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 19:11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y podíamos seguir la lista de cómo el Espíritu Santo usaba a hombres, a mujeres, cómo el Espíritu Santo en todos los tiempos ha usado de forma poderosa a hombres y a mujeres. Y como hoy en día, Dios sigue usando de forma poderosa a hombres y a mujeres. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Quiere que tú entiendas
Porque si hemos entendido, eso nos va a llevar a decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Como le ocurrió a Pablo. Cuando él tuvo ese encuentro real con ese Jesús resucitado, su vida cambió por completo. Y si hemos tenido ese encuentro con ese Jesús resucitado, nuestra vida tiene que cambiar, iglesia. Si hemos entendido, tenemos que cambiar. Y decirle: Señor, quiero ser ese instrumento de cambiar corazones, como hemos leído. Empieza cambiando el mío. Empieza, Señor, cambiando el mío. Porque quiero comprender cada día más de tu propósito. Y quiero someterme más cada día a ti. Cada día muero para que Él viva en mí. Oh, iglesia, si pudiéramos entender eso cada día, aún a pesar de las cosas que nos ocurra, decirle: Señor, no lo entiendo, pero si tú hoy quieres usarme como instrumento, úsame. Y hermanos, nos va a sorprender el Señor en gran manera cuando realmente hayamos entendido que por encima de todas las cosas Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida. Cuando estás hablando con las madres en el colegio, cuando estás en la universidad, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en esa charla de amigos, cuando sales, cuando entras, Dios quiere usarte, iglesia. Dios quiere usarte. Pero Dios quiere usar instrumentos que realmente esté afinado. Instrumentos que le dé honra a Él. Por eso es importante que empecemos con nuestro corazón. ¿Qué es lo que me motiva? ¿A dónde realmente entrego mi fuerza? ¿O me esfuerzo a hacer cosas? ¿Qué es? ¿Cómo me veo yo? ¿O de qué está lleno mi corazón? Que hoy le podamos decir al Señor: Señor, aquí estamos. Quizás no soy perfecto, pero te amo. En Juan, Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Si amamos a Jesús, tenemos que amar su palabra. Y si amamos su palabra, tenemos que obedecerla. Tenemos que obedecerla. Y eso nos lleva a matar nuestra carne. Y eso nos lleva a apartarnos del pecado. Y eso nos lleva a sacrificar de nuestro tiempo. Y eso nos lleva a dar de lo que tenemos. Y eso nos lleva a buscar de su presencia. Y eso nos lleva a correr a las necesidades. Y eso nos lleva a morir cada día. Y eso nos tiene que llevar a compartir del Evangelio. Porque no hay nada más hermoso que podamos hacer tú y yo que compartir de lo que tenemos. De ese Jesús resucitado. Ese Jesús que cambia las vidas, que cambia los corazones. Ese Jesús que nos da una oportunidad de una nueva vida en Él. Así que dile en esta mañana: Señor, quiero ser un instrumento. Amén. Ponte de pie. Y si tú eres de aquellos que has entendido, levanta tu mano y dile: Señor, quiero ser un instrumento. Úsame, Señor. Usa mi vida. Señor, en esta hora vamos delante de tu presencia. Primeramente, Señor,
pidiéndote perdón por nuestras vidas.